Muy buenos días, amada iglesia. ¿Me escuchan bien allá atrás? Bueno, mis hermanos, sea la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo con todos y cada uno de ustedes. En la mañana de hoy vamos a estar continuando con nuestra serie de la Epístola de Santiago, pero antes de dar comienzo con este sermón, quiero invitarlos a que me acompañen a orar. Amado Padre, Señor Todopoderoso, Rey soberano y eterno, Padre nuestro, a ti, Señor, venimos en esta mañana con un corazón contrito y humillado, implorándote, Señor, perdón, implorándote, Padre, que tú nos guíes, que tú nos hables y que nos muestres el camino a seguir siempre a través de tu palabra, Señor. Que seas tú exaltado y glorificado en todo lo que hagamos, gracias a que obedecemos tu palabra y tu reino está sobre nosotros, Señor. Hoy te imploramos, Señor, tener la sabiduría y la inteligencia necesaria para poder comprender tu palabra y aplicarla correctamente a nuestras vidas y de esta forma ser cada día más a la imagen de Cristo, Señor. Guía, Señor, a tu pueblo, háblanos y corrige nuestros pecados para que entendamos, Señor, que debemos, en obediencia a ti, ser fieles a tu palabra. Gracias te damos y te imploramos que, Señor, tomes las limitaciones del predicador y las uses para tu gloria, Señor. Que seas tú doblegando todo pensamiento mío y presentando, Señor, fidelidad a tu palabra, y que seas tú quien hables y muestres, Señor, tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Les decía, mis hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra serie de la Epístola de Santiago, en donde Santiago nos ha venido mostrando cómo debe ser nuestro diario vivir como verdaderos creyentes. Y en nuestro último sermón estuvimos viendo precisamente cuál es la verdadera fuente de la tentación que nos lleva a pecar. Estuvimos mirando cómo nuestro propio ser interior, nuestro propio yo, es el que nos lleva a enfrentarnos a las tentaciones y a caer cada vez que se nos presenta una tentación. Jacobo nos mostró que no podemos acusar a Dios por la tentación que enfrentamos, ni mucho menos por el pecado que cometemos, cosa que es muy común en todos los seres humanos. Y ahora viene a ser un contrapeso, mostrando a Dios como realmente es. Después de mostrar al hombre como malo, ahora muestra a Dios como supremamente bueno. Y además de eso nos hace ver que Dios no cambia. Nos lleva a que notemos realmente quién es el hombre, que era lo que veíamos en el último sermón, y ahora nos muestra quién es Dios realmente. Por eso, en el sermón de hoy, al cual le he colocado por título, no erréis, Dios es bueno y no cambia. Repito el título, no erréis, Dios es bueno y no cambia. Y el texto que vamos a estar exponiendo en esta mañana, y les pido que me acompañen y a medida que lo vayan encontrando se van poniendo en pie, lo tenemos en la Epístola de Santiago, capítulo 1, y vamos a exponer los versículos del 16 al 18. Les pido el favor, busquemos en nuestras Biblias, Epístola de Santiago, capítulo 1, versículos del 16 al 18. Y puestos en pie por reverencia a la palabra, leo para ustedes la Epístola de Santiago, capítulo 1, versículos del 16 al 18, donde dice el Señor a su pueblo:
Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este texto que vamos a estar exponiendo en la mañana de hoy, lo he dividido en 3 encabezados, para lo cual quiero iniciar con nuestro primer encabezado, con el ánimo de no perder mucho tiempo, al cual le he puesto por título Dios es bueno, no erréis. Y lo he basado precisamente en el versículo 16 y la primera mitad del versículo 17, donde, como leímos, nos dice Jacobo en su texto: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Hasta aquí es el primer punto, o vamos a exponer nuestro primer punto, que lleva por título Dios es bueno, no erremos. Y Jacobo, quien nos ha venido mostrando en los versículos anteriores todo sobre las tentaciones que vivimos y cómo esas tentaciones son consecuencias de nuestros deseos pecaminosos, que son los que nos llevan a pecar. Nosotros no pecamos porque el diablo nos hace pecar, sino que pecamos por nuestros propios deseos, por esos deseos interiores y perversos que tenemos. Y eso lo expusimos en el último sermón, y claramente nos hacía ver Jacobo que no podemos acusar ni directa ni indirectamente a Dios. Y como explicábamos en nuestro sermón, en nuestro último sermón, nosotros siempre acusamos a Dios por el pecado que cometemos. De una manera directa o de una manera indirecta, al buscar excusas, lo único que hacemos es acusar a Dios. Es lo que ha ocurrido desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Pero ahora, Jacobo nos está mostrando una comparación. Después de hacernos ver quién es el hombre, nos viene a mostrar ahora quién es Dios. Y como ya nos había dicho en el texto que estudiamos y predicamos en nuestro último sermón, donde nos dice, y quiero leerlo con el ánimo de que veamos la relación con este texto, y lo encontramos en Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 15, que fue nuestro último sermón. Lo leo para ustedes. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este texto, en donde se muestra que nuestro pecado es consecuencia de nuestros deseos, realmente está mostrando quién es el hombre. Está mostrando al hombre como un ser pecador, malvado, perverso, desde su interior. Está haciéndonos ver que como tal siempre actuamos por nosotros mismos, por nuestra libre voluntad, esclavizada al pecado como seres caídos. Pero al mismo tiempo nos deja ver, después de esto, nos hace ver quién es Dios. Nos viene a mostrar quién es Dios en cuanto a la relación con el hombre. Y vemos que lo primero que empieza a mostrar en el versículo 16
después de habernos dicho quién es el hombre, nos dice: amados hermanos míos, no erréis. Donde podemos darnos cuenta, o al leer nos damos cuenta, la manera pastoral en que escribe Jacobo. Y está escribiendo a la iglesia, está escribiendo a esos hermanos que están en dispersión, pero que en realidad han creído en Cristo y entienden que aun cuando estamos en Cristo, seguimos pecando por nuestros propios deseos, y lo que está haciendo Jacobo es llevarlos a que descansen realmente en Dios, a que vean en Dios esa fortaleza para poder decirle no al pecado, para poder morir a ese ser interior pecaminoso, a ese remanente de pecado que aún está en nosotros. Vemos ese amor con el que habla Jacobo, autor de la epístola de Santiago, cuando llama a sus lectores amados. Está hablando con un amor genuino. Él no dice amado solamente por decirlo, él dice amado porque ama a la iglesia de Cristo, porque realmente siente amor por la iglesia de Cristo. Y vemos claramente que está hablando a la iglesia de Cristo porque se refiere inmediatamente a la palabra hermanos. Resalta que él ama a la iglesia de Cristo, igual que debe haber ese amor en todos y cada uno de nosotros. Pero después de hacerle ver que los ama, los exhorta de una manera clara y dura. De una manera clara les hace ver que no pueden errar, que no pueden seguir siendo engañados por su propio ser interior. Jacobo está viendo todo lo que están viviendo estos hermanos que se han tenido que dejar todo abandonado y que están viviendo en unas situaciones que los han llevado a hablar mal de Dios, que los han llevado, como dice literalmente el texto, a decir que Dios es culpable de la situación que están viviendo, que era lo que veíamos en nuestro texto anterior. Por eso les resalta que no se engañen, que no se dejen llevar por sus pensamientos y creer que Dios es el culpable de todo lo que viven y que Dios es el que les pone la tentación por delante. Cuando nosotros entendemos que frente a la tentación no es sino estar sometidos a Dios para poder resistirla, y que esa tentación no viene de Dios, sino que viene como consecuencia de nuestros propios deseos, nos damos cuenta la bondad de Dios al brindarnos esa salida a la tentación. Día a día nosotros vamos a ser tentados y todos tenemos una debilidad diferente. Todos pecamos de una manera diferente, pero todos pecamos. Y todos sabemos cuál es nuestra más grande debilidad, para lo cual debemos huir cuando es necesario. No podemos tirárnoslas de fuerte frente a una debilidad que nace de mi propio interior. Porque aunque yo no quiera, voy a terminar haciendo o cometiendo el pecado contra Dios. Pero Jacobo llega y empieza a mostrar a Dios diciendo: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Cambiando así la situación que estos hombres estaban enfrentando y mostrándoles en dónde encuentran bondad y en dónde encuentran la ayuda necesaria para poder enfrentar la tentación y poder mantenerse firmes. Porque está haciendo ver que toda dádiva y todo don perfecto,
Todo lo bueno viene de Dios. De Dios no viene nada malo. Es lo que nos está diciendo Jacobo. Y aún para ser un poco más rígido en cuanto a lo que dice Jacobo, todo lo bueno que recibimos viene de Dios. Y aún, por más que no veamos que lo que estamos viviendo como malo es bueno, tiene un fin bueno, como lo explicaba el hermano Vincent en la escuela. Y ese fin bueno no viene de otra cosa sino de Dios. Y vemos que Jacobo en su escritura está mostrando que no es ciertas cositas buenas vienen de Dios, sino que enfatiza con la palabra toda. Ese toda abarca todas y cada una de las cosas que nos ocurren y que vivimos, descienden de Dios. Es ahí la importancia de conocer el decreto de Dios. Es ahí la importancia de entender que todo lo que ocurre viene de Dios y que todo nos ayuda bien a su debido momento. Aquella situación que nosotros no entendemos cómo nos puede ayudar a bien a su debido tiempo, nos llevará a ver que es más que un bien aquello que veíamos como mal. Por eso Jacobo hace énfasis en toda buena dádiva, todo don perfecto, todo lo bueno, todo aquello que disfrutamos en el día a día, es porque Dios nos los da. No hay una fuente diferente a Dios en todas las cosas buenas que vivimos. Y sabemos que vivimos pruebas. Incluso estos hermanos estaban atravesando una prueba bastante grande. Estaban bajo persecución por creer en Cristo. Tanto su misma familia como su pueblo habían tenido que ser abandonadas por ellos. Tenían que estar padeciendo necesidad en otras tierras. Sin embargo, Jacobo les está haciendo ver que Dios es bueno y que se gocen en la prueba, como ya se los ha dicho anteriormente en los primeros versículos, por lo menos en el versículo del 2 al 4 del capítulo 1 de Santiago. Busquemos por favor Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4, donde Jacobo le dice al pueblo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y como veíamos en este texto al momento en que lo expusimos, el Señor nos permite las pruebas con el propósito de perfeccionarnos, de llevarnos a ser perfectos. Pero ese perfecto hace referencia precisamente a ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Estas pruebas son las que nos llevan a ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí podemos ver lo inmensamente buena que es la prueba que vivimos. Esa prueba que nos tiene en este momento sufriendo es tan buena que nos hace a la imagen de Cristo. Entonces podríamos decir que es más bueno que malo. Aun cuando en el momento que la vivimos no sentimos nada bueno. Lo que sentimos es dolor porque la situación no está como queremos. Pero el Señor nos muestra en su bondad que esa prueba tendrá un fin bueno para nosotros. Porque claramente nos está diciendo Jacobo que Dios es inmensamente bueno y que por ser bueno
todo lo que nos da nos ayuda a bien. Y Jacobo termina mostrando en esta primera parte del versículo 17 a Dios como un todo, como el soberano. Tanto así que lo llama que todo lo bueno desciende de lo alto, o del Padre de lo alto y del Padre de las luces, haciendo referencia a Dios como ese ser supremo, ese ser superior, ese ser soberano que tiene dominio sobre todo y que es nuestro Padre, que no solamente es un Dios alejado de nosotros, sino que es nuestro Padre. Y por eso, aun cuando hace referencia a mostrarlo como Padre de las luces, o como está en algunos otros textos, Padre de toda la creación o de todas las estrellas, también es Padre nuestro. También es Padre nuestro. Y por eso, todas las promesas que Dios nos ha hecho, todas las promesas que están aquí reveladas en su Escritura, las va a cumplir, porque Él no cambia. Dios es bueno y nunca cambia. Ese es el título de nuestro segundo punto, y que lo he basado en la parte final, la segunda mitad del versículo 17, y leo para ustedes nuevamente Epístola de Santiago, capítulo 1, versículos del 16 al 18, que les pido por favor lo busquen, pero solamente vamos a leer los dos primeros versículos, 16 y 17, donde nos dice Santiago: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este punto lo he basado en la parte final que dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Palabras que creo que son unas de las que más se repiten en la Escritura. Palabras que creo que las encontramos en cada uno de los libros y en diversas formas y en diversas maneras. Siempre la Escritura muestra a Dios como alguien que no cambia. La Escritura nos enseña la inmutabilidad de Dios, doctrina que estudiamos también en las escuelas dominicales cuando estudiamos los atributos de Dios, y que es claro que cuando entendemos esta doctrina, vemos que Dios todo lo que ha dicho que hará, lo hará, como lo dicen y lo repiten varios textos, que como podemos entender, Jacobo los tiene en su mente, ya que nuestro Señor Jesucristo, su hermano mayor, siempre estaba enseñando lo que la Escritura dice. Podemos decir que Jacobo tiene en mente lo escrito en el libro de Números. Acompáñenme por favor a Números capítulo 23, versículo 19. Podemos leer Números capítulo 23, versículo 19. Dice el Señor a su pueblo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Amén. Este texto claramente vemos que estaba en la mente de Jacobo, y que Dios había permitido, había usado como referencia para que Jacobo escribiera estas palabras, donde nos muestra que en Dios no hay en lo más mínimo intento de cambiar.
El Señor ya había señalado desde el Antiguo Testamento que el Señor no cambia, que Él es inmutable. Y Jacobo está resaltando esto en las palabras que nos dice. Otro texto que de seguro estaba en la cabeza de Jacobo al escribir estas palabras, lo encontramos en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Acompáñenme por favor a Malaquías capítulo 3, versículo 6. Donde dice el Señor: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y en la primera parte de este texto vemos cómo el Señor, Él mismo afirma que Él no cambia, que en Él no hay variación, que el Señor no es hombre para que cambie. Y está haciendo la misma comparación que está mostrando Jacobo. Estos dos textos hacen la misma comparación que está haciendo Jacobo al mostrar a Dios como bueno y al hombre como malo, y haciéndonos ver que Dios nunca va a actuar como malo, porque Dios siempre es bueno. Y para mostrar cómo este punto de que Dios es bueno y de la inmutabilidad de Dios, podemos encontrar muchos libros que nos muestran y nos hablan de cómo Dios no cambia, de cómo Dios siempre es el mismo. Y al estudiar la doctrina de la inmutabilidad de Dios, estuve leyendo el libro de los atributos de Dios de A. Pink. Pero primeramente quiero citar el libro de A.W. Tozer en su página 57, libro que lleva por título El conocimiento del Dios Santo, y que estoy haciendo referencia al capítulo 9 de ese libro, del conocimiento del Dios Santo, libro que les recomiendo a todos, en donde Tozer habla de la inmutabilidad de Dios. Y quiero citarlo porque muestra cómo Dios no cambia, y utiliza también este texto de Jacobo como cita fundamental. Leo para ustedes las palabras de A. Tozer en el conocimiento del Dios Santo, capítulo 9, página 57, donde dice, abro la cita: decir que Dios es inmutable equivale a decir que Él nunca difiere de sí mismo. El concepto de un Dios creciente o en desarrollo no se halla en las Escrituras. Me parece imposible pensar que Dios pueda variar en sí mismo en forma alguna. He aquí por qué. Él dice, Dios no puede cambiar, y ahora nos va a dar el por qué dice Él que Dios no puede cambiar. Él dice, para que un ser moral cambie, sería necesario que el cambio se realice en una de tres direcciones, y él señala las siguientes direcciones. La primera dirección que dice es, debe ir de mejor a peor, o de peor a mejor, o también considerando que la calidad moral permanece estable, debe cambiar dentro de sí mismo como de inmaduro o maduro, y de un orden de ser a otro. Por tanto, debería estar claro que Dios no se puede mover en ninguna de estas direcciones. Sus perfecciones descartan para siempre todas estas posibilidades, dice Tozer. Dios no puede cambiar
para mejorar, puesto que es perfectamente santo. Nunca ha sido menos santo de lo que es ahora y nunca podrá ser más santo de lo que es y ha sido siempre. Tampoco puede cambiar Dios para empeorar. Todo deterioro dentro de la naturaleza inefablemente santa de Dios es imposible. Y podemos ver cómo Tosher explica ampliamente la doctrina de la inmutabilidad de Dios en estas pequeñas palabras. ¿Cómo nos hace ver que no puede haber ningún tipo de cambio en Dios, puesto que los cambios que se dan en todo ser humano son de bien a mal o de mejor a peor o de peor a mejor o simplemente un cambio en nuestro ser, en nuestro deseo? Cosas que no se pueden dar en Dios. ¿Y qué es lo que Jacobo está resaltando en su texto? Al decir que en Dios no hay ni siquiera el más mínimo deseo de cambio. Por lo complejo que es el ser de Dios, no podemos entender que en Dios no haya un cambio, siendo nosotros tan cambiantes. El hecho de ser nosotros tan variantes, tan cambiantes, nos hace ver como difícil entender la inmutabilidad de Dios muchas veces, porque no nos permite ver cómo, si nosotros tenemos que cambiar, haya un ser que no tenga por qué cambiar. Y es lo que muestra Arthur W. Pink en los atributos de Dios, en el capítulo de la inmutabilidad de Dios. Arthur Pink dice lo siguiente, otra cita que hago con referencia a la inmutabilidad de Dios. Pink dice: Dios es inmutable. Él no conoce cambio alguno, porque no tiene principio ni fin. Dios es para siempre el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Son las mismas palabras que está acá diciendo Santiago o Jacobo en el capítulo 1, versículo 17, que es el texto que estamos exponiendo. Y Pink, al citar este texto, está resaltando que en Dios no existe ningún mínimo cambio, que Dios dijo y Él hará, que Dios prometió y Él cumplirá. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero cuando vemos que el Señor es Padre de las luces y a la vez Padre nuestro, y que en su palabra ha hecho diversas promesas, las cuales todas se han cumplido y se cumplirán, y que ninguna quedará sin cumplirse, porque Dios no cambia. Pero también nos ha prometido a nosotros el hecho de ser primicias de sus criaturas. Y ese es nuestro tercer y último punto, que le he puesto por título: Dios es bueno, nos ha hecho primicias de sus criaturas. Y lo he basado en el versículo 18. Sin embargo, quiero que leamos nuevamente Santiago capítulo 1, versículos del 16 al 18, donde Jacobo nos dice: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad,
nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y este último versículo que expondremos hoy, Jacobo vuelve a hacer referencia precisamente al nacimiento. Jacobo, quien ya nos ha hablado del nacimiento del pecado, ahora está hablando del nuevo nacimiento en nosotros. Jacobo, quien ya nos ha enseñado que el origen del pecado o el nacimiento del pecado se da como consecuencia del ser humano y no de Dios, ahora nos está haciendo ver que el nuevo nacimiento que se hace necesario en todos viene de Dios. Muestra claramente que ninguno de nosotros, por más que diga yo lo hice libremente y seguí a Dios, puedo seguir a Dios si Dios no le hubiese hecho el cambio de corazón. Si Dios no hubiese cambiado en nosotros el corazón de piedra por un corazón de carne, ninguno de nosotros hubiese seguido a Dios. Ninguno de nosotros fuese hijo de Dios. ¿Qué es lo que realmente está resaltando Jacobo al hacernos ver que hemos nacido de la voluntad de Dios y no de la voluntad nuestra? El Señor, que es quien pone en nosotros ese cambio de corazón y que es quien nos pone a seguir su palabra, y que esta frase que usa Jacobo señala directamente al Evangelio de Cristo, cuando Jacobo nos dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Está señalando directamente a cómo nosotros, enemigos de Dios, nacimos precisamente cuando el Señor nos llevó a escuchar su palabra. Porque antes de eso, aunque nos pudieron predicar infinidad de veces, no la habíamos escuchado. Y Jacobo está haciéndonos ver que hemos sido regenerados, que hemos sido justificados precisamente porque el Señor quiso poner en nosotros y llamarnos y puso en nosotros ese amor por Él. Cosa que vemos claramente como Jacobo está resaltando acá. No hemos nacido por nosotros mismos, sino que nacimos por la voluntad de Dios. Fue Él quien nos hizo nacer. Fue el Señor quien nos llevó a creer en Cristo, a creer en el Evangelio y a nacer para la gloria suya y no para la nuestra. Porque el Señor es quien nos guía y quien nos llama y quien nos trae. Pero las palabras que usa Jacobo aquí nos llevan a ver precisamente el Evangelio de Cristo, ya que la palabra que Reina Varela traduce como palabra, valga la redundancia, es logos. Es la misma palabra logos en griego que usa Juan en el Evangelio. Y quiero que me acompañen, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Esa misma palabra, ese mismo logos que he traducido aquí como palabra, lo usa el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 1, cuando dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra que traduce Reina Varela aquí en Juan como verbo es logos. Es la misma palabra en griego que usa Jacobo. Y no está señalando a una palabra cualquiera, está señalando a Cristo. Al igual que Juan, cuando dice en el principio era el verbo o era la palabra, haciendo referencia de Cristo, Jacobo ahora está señalando directamente a nuestro Señor Jesucristo. Y termina
Jacobo o complementa esta palabra con la palabra griega alesaias, que es la que se traduce como verdad. Y es la misma que usa nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 6. Acompáñenme, por favor. Nuestro Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa palabra verdad que aparece aquí es la misma que utiliza Jacobo en su texto. Y podemos ver cómo estas dos palabras señalan a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente a su evangelio, a su obra redentora. Esto nos permite entender que hemos venido claramente a ser hijos de Dios por la voluntad del Padre y por la obra de Cristo, que es lo que hemos estado estudiando cuando hemos visto en la enseñanza de la confesión de fe. En el capítulo anterior estudiamos la justificación y en este que terminamos el miércoles, que es el de la adopción. Y quiero leer lo que dice la confesión en el capítulo 12. Y creo que todos deben tener la confesión porque ahí en la mesa está. Busquemos el capítulo 12 de la confesión, donde la confesión lleva por título ese capítulo de la adopción. Y la confesión dice: a todos aquellos que son justificados, nosotros, Dios se dignó en su Hijo Jesucristo y por amor a Él, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección como por parte de un Padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Y aquí podemos ver, en relación a lo que está diciendo Jacobo, cómo por ser primicias de sus criaturas, o por decirlo más claro, por ser hijos de Dios, nosotros veremos y estaremos eternamente en presencia de Dios, porque Dios es bueno y decidió salvarnos. Ninguno de nosotros se salvó porque quiso. Es la obra de Dios. Y gracias al evangelio predicado en su momento, ese llamado general, recibimos el llamado especial que nos trajo a ser hijos de Dios. Es por eso que cuando vemos cómo Jacobo está enseñando sobre el nuevo nacimiento, nos vamos a recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Nicodemo estuvo visitándolo. Y muestra la importancia de nacer de nuevo. Quiero leer Juan capítulo 3, versículos del 2 al 6, donde nos narra la historia de Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo, y también donde se nos muestra lo necesario que es el nuevo nacimiento. Leo para ustedes Juan capítulo 3, versículos del 2 al 6, donde dice el Señor: Este vino a Jesús de noche y le dijo:
Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí podemos ver la relación con lo que dice Jacobo de que hemos nacido precisamente por la voluntad de Dios. Ese nuevo nacimiento que se hace necesario para poder disfrutar y entrar en el reino de Dios, no viene de nosotros, viene de la voluntad de Dios, quien ha decidido hacernos primicias de sus criaturas. Y con esta frase de primicias de sus criaturas, no crean que, como enseña el carismatismo, nos está diciendo Jacobo que ya por eso somos superiores a los demás y que vamos a tener riquezas en este mundo y que vamos a vivir una vida llena de fama y riqueza, que es lo que la mayoría de los seres humanos buscamos. Sino que lo que nos está mostrando Jacobo es esa primicia en santidad, esa primicia que somos para mostrar a Cristo a este mundo que no lo conoce. Debemos ser primicia, los primeros en dar a conocer a Cristo. De eso es lo que está hablando Jacobo. No de que vamos a ser los primeros en ser ricos o los primeros en tener infinidad de cosas. Porque vemos claramente que cuando el Señor escoge al pueblo de Israel como primicia, lo primero que nos dice es que los aparta para Él y que los hace sanos. Es lo que podemos ver claramente en Jeremías capítulo 2, versículo 3. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 3. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que los devoraban eran culpables, mas venía sobre ellos, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Miren cómo el Señor, en este texto en donde señala a Israel como primicia de sus frutos, lo primero que dice es: santo era Israel. El pueblo había sido apartado para Dios, tanto así que todos aquellos que actuaban mal contra Israel recibían mal por su mal actuar. El Señor, como primicias que somos de Él, nos cuida, nos protege, nos guarda en todo momento y nos ama como sus hijos. El Señor, en su misericordia, le ha placido hacernos primicias de sus criaturas y así nos lleva de la mano cuando realmente entendemos quién es nuestro Padre, cuando realmente conocemos a nuestro Padre y seguimos a Dios en obediencia y fe y clamamos a Él: Abba Padre, porque es ese Padre bueno y amoroso que no cambia en ningún momento, que nos ha prometido vida eterna y que podemos confiar que Él cumplirá su promesa porque Él no cambia. Ya para concluir,
creo que podemos concluir este sermón recordando que es un grave error creer o pensar que Dios puede hacer algún tipo de mal o cometer algún tipo de error. El Señor no es cambiante como nosotros y por ser inmutable no puede haber en Él ningún tipo de maldad porque Él es supremamente bueno. Por eso, mis hermanos, debemos tener claro que Dios cumplirá todas y cada una de sus promesas. Y ante todo cumplirá sus propósitos en nuestras vidas. Él ha dicho y Él hará. Así que como hijos de Dios, como primicias de su criatura, podemos tener la seguridad que disfrutaremos de la eternidad en la presencia de Dios. Nada podrá cambiar el decreto de Dios que terminamos de estudiar hoy y nada nos podrá separar del amor de Cristo. El Señor nos ha amado y nos ama y nos amará eternamente porque Él no cambia. Ya como aplicaciones, quiero terminar dejando dos aplicaciones para los creyentes. La primera aplicación es que cuando estemos frente a una prueba, debemos descansar en Dios. Debemos saber que si nos sometemos a Dios, resistiremos la prueba. Y también debemos tener claro que por muy difícil que parezca la prueba, esa prueba nos llevará a un bien futuro. Esa prueba nos ayudará a bien. Por tanto, aun cuando estemos atravesando la dificultad más grande, debemos gozarnos en nuestro Dios, porque eso nos perfeccionará a la imagen de Cristo. Y el Señor lo ha prometido así, y Él no cambia. La segunda aplicación que quiero dejar es que si sabemos que Dios es bueno y que no cambia, debemos estar seguros de que todo lo que nos ocurre nos ayuda a bien. Nos fortalece saber que Dios no cambia y saber que somos sus hijos. Saber que somos primicias de sus criaturas, para entonces entender que debemos seguir descansando en el Señor y no afanándonos por el diario vivir. El Señor nos da sin nosotros merecerlo. El Señor nos cuida por amor a Él, no porque nosotros lo merezcamos. Y a los no creyentes que nos visitan hoy o que nos han visto por el video, solo quiero que sepan que la única manera de ser un hijo de Dios, de ser primicia de sus criaturas, es corriendo a Cristo en obediencia y fe. Es viniendo a nuestro Señor con un arrepentimiento genuino y clamando a Dios que los haga sus hijos. Demos gracias al Señor, vamos a orar y sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Amado Dios, Padre eterno y poderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú no cambias y porque tú, Señor, nos hiciste tus hijos y nos has hecho primicia de tus criaturas, Señor. Gracias, Padre, por tu amor a nosotros, sin nosotros merecerlo. Y te imploramos, Padre, que perdones nuestros pecados, que nos guíes cada vez que pecamos contra ti, para que te veamos a ti por encima de nuestro deseo y entendamos, Señor, que solo amarrados a ti, solo agarrados a ti, en conocimiento tuyo, podremos resistir por muy fuerte que sea la tentación. Gracias, Padre, porque en tu misericordia tú nos permites, Señor, saber que tú nos amas y que tú eres bueno.
Te suplicamos, Padre, que esta palabra y esta epístola de Santiago cumpla el propósito por el cual tú la has enviado en cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Regálenme un segundito. Como es sabido, hoy tenemos Cena del Señor, para lo cual, antes de iniciar, quiero pedirles total reverencia. Quiero pedirles, mis hermanos, que entendamos lo que estamos haciendo cuando participamos de la Cena del Señor y por qué nuestro corazón en obediencia debe brindar reverencia máxima, no solo a la cena, sino al mismo Señor. El Señor instituyó la cena en el momento en que iba a ser condenado. Y es un relato que lo encontramos en los 4 evangelios. Pero quiero leer el relato de la instauración de la cena en el Evangelio según Mateo. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 26 y vamos a leer los versículos del 26 al 29. Dice el Señor en Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 29. Y mientras comían, tomó el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo, aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Podemos hacer varios sermones de este texto, pero en realidad quiero que veamos cómo el Señor da a conocer la importancia de la cena del Señor, la importancia de este acto que hoy hacemos en memoria de Cristo. Porque el Señor mismo es quien dice, quien instaura y nos aconseja que cada vez que lo hagamos en memoria de Él. No lo hagamos por una simple rutina, sino que lo hagamos recordando su obra en la cruz. Pero quiero, antes de dar las advertencias que encontramos escritas por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 27 al 29, donde podemos encontrar que el Señor a través del apóstol Pablo nos dice, 1 Corintios capítulo 11, versículos del 27 al 29. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente
sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Este texto, mis hermanos, debe llevarnos a entender varias cositas. Debe llevarnos a comprender lo que significa comer indignamente la cena del Señor. Y podemos sacar muchos puntos señalando cómo comer o participar indignamente de la cena del Señor. Pero quiero resaltar solo 3. Y el primero, la primera forma de comer indignamente la cena del Señor es cuando no le damos el verdadero significado a lo que estamos haciendo. Cuando no valoramos el significado que tiene esta ordenanza. Cuando no valoramos realmente el pan y la copa o el vino que representan y que lo hacemos en memoria de Cristo y representan la sangre y el cuerpo que fue molido por nosotros. La obra de Cristo debe estar en nuestra mente cada vez que participamos de la cena del Señor. En nuestro diario vivir debemos tener presente el sufrimiento de Cristo para pagar nuestros pecados. Y es lo que nos dice toda la Escritura, es lo que nos enseña toda la Biblia, cómo nuestro Señor fue fuertemente golpeado, crucificado y ante todo sufrió el dolor que ninguno de nosotros soportaría, que es esas palabras que dijo cuando resaltó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Se sintió apartado del Padre por pagar nuestros pecados. Por culpa nuestra, no por culpa de Él. Y si no valoramos eso, estamos comiendo o estamos participando de la cena indignamente. Otra forma que hay de participar indignamente es cuando esta ordenanza la miramos como un ritual más. La miramos como algo sin valor que se hace cada primer domingo del mes o cada vez que se decide hacer la cena del Señor. Cuando no valoramos realmente la cena del Señor como tal, viéndola en memoria de Cristo, cuando no entendemos que lo que estamos recordando es la obra de nuestro Señor, estamos participando indignamente de la cena. Cuando no le damos el valor necesario, cuando no entendemos que estamos recordando el dolor de Cristo para pagar una deuda que no era de Él, sino nuestra. Y otra manera clara de participar indignamente es cuando tenemos algún pecado oculto. Cuando no hemos sido capaces de confesar nuestros pecados a Dios. Cuando creemos que Dios no sabe que hemos pecado de X o Y manera y participamos sin antes pedir perdón a Dios. Constantemente nosotros pecamos. Día a día pecamos de diversas maneras. Y antes de participar de la cena, debemos pedirle perdón al Señor. Incluso cada vez que pecamos y sabemos, debemos ir en arrepentimiento ante nuestro Dios, a clamar perdón. Y esta es la manera en que podemos nosotros ver que como tal, al leer las palabras del apóstol Pablo,
en esta advertencia, no dice a los hermanos que no participen. Él está haciendo ver que debemos revisarnos, que debemos mirar y discernir la obra de Cristo, y ante todo debemos tener presente que el Señor nos conoce y que a Él debemos pedirle perdón. Y ya por último, la última advertencia es que aquellos que no han sido bautizados, aquellos que no han obedecido el mandato de bautizarse para el perdón de pecados, o en muestra de que han tenido un arrepentimiento genuino, no participen, porque estarían participando también indignamente. Por eso quiero pedirle ahora a los hermanos que repartan, por favor, los elementos. Gracias. Calvin, te pones un himno mientras reparten los elementos. Hermano se quedó sin algún elemento. ¿Todos lo tienen? Leo para ustedes lo que continúa diciendo, o lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 24, donde el Señor a través del apóstol Pablo nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Le pido por favor al pastor Alexander Hernández se ponga en pie y dé gracias al Señor por el pan. Kelvin.
Señor, hola, hola, ok, gracias. Señor, en esta hora estamos haciendo memoria de ti en esa noche en el cual tu cuerpo fue entregado para redimir. Gracias le damos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos comer el pan. Continúa el texto diciendo: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Le pido por favor a mi hermano Naisel nos colabore orando y dando gracias al Señor por la copa. Por Jesucristo nuestro Señor, grande y eterno. Gracias, Señor, porque esta copa representa la sangre, Señor, que hoy nos limpia de todo pecado. Gracias por esa sangre carmesí que fue derramada en favor de tu pueblo escogido en Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mis hermanos, algo que no debemos olvidar es precisamente que lo hacemos en memoria de Cristo hasta que Él venga. Vamos a orar y demos gracias al Señor. Amado Padre, Señor Todopoderoso, a ti, Señor, te agradecemos por la obra de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, porque gracias a Él, hoy día somos tus hijos. Estamos reconciliados contigo y tú nos has perdonado, Señor. Padre, sigue obrando en nuestras vidas, sigue perfeccionándonos a la imagen de Cristo y ayúdanos a tener la fuerza y la fortaleza para decirle no a la tentación y morir al pecado. Cada vez que participemos de esta cena, Señor, recordemos que no merecemos ser tus hijos, no merecemos participar de este privilegio, pero Señor, a ti te ha placido, por amor a ti y para tu gloria. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.